¿Sabes cómo se hace la descomposición factorial de un número? ¿No? Te lo explico brevemente. Cogemos cualquier número. Y para hacer la descomposición factorial, lo que vosotros llamáis lo de la raya. Tendremos que hacer la raya famosa. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver los números si son múltiplos de qué número. 528, este número que he elegido al azar, termina en cifra par, que es el 8. Entonces, lo podemos dividir tranquilamente entre 2 porque sería múltiplo de 2. Vamos a proceder a hacer la división y nos queda 264. Vemos que 264 también termina en número par, por tanto, también es múltiplo de 2. Se me olvidó deciros que hay que ponerlo en orden creciente, es decir, 2, 3, 5, 11 en todo caso, que son los más habituales, ¿vale? 264 entre 2 quedaría 132. 132 también termina en número par, por tanto, también lo podríamos dividir entre 2. Si dividimos, nos quedaría 66. 66 lo podemos dividir entre 2 porque 6 termina en número par. 66, la mitad es 33. Para que saber si es múltiplo de 3, tenemos que sumar las cifras y como vemos 3 más 3, 6 y 6 es múltiplo de 3. Por tanto, lo podemos dividir entre 3. 33 entre 3 es 11 y 11 es un número primo. Por tanto, 11 solo se puede dividir entre el mismo. Y 11 entre 11 da 1. El número 528 es igual a 2 a la cuarta, porque hay 1, 2, 3 y 4 doses, por 3 y por 11. ¿Lo entendemos? Vamos a coger un número grandote para descomponer, pero que se hace igual, no tengáis miedo. Vamos a ver. Es el número 19.800. Vamos a ir descomponiéndolo. Y sabemos que siempre tenemos que ir de menor a mayor, es decir, empezando por saber si es múltiplo de 2 en adelante. Vemos que la última cifra es el 0 y el 0 es un número par. Por tanto, esto se podrá dividir entre 2. Si dividimos ese número entre 2, nos sale 9.900. Sigue siendo un número par el último número, el 0, por tanto, se puede dividir entre 2. Y nos queda 4.950. Resulta que sigue terminando en 0, por tanto es cifra par, podemos seguir dividiéndolo entre 2. Y nos quedaría 2.475. Vale, el último número ya es un 5, ya no es número par, con lo cual no se puede dividir entre 2. El siguiente del 2 es el 3. Vamos a ver si se puede dividir entre 3. Sumamos las cifras. 2 más 4 más 7 más 5 es igual a 18. Y 18 es múltiplo de 3. Ya sabéis que se pone con un puntito arriba. ¿Por qué? Porque 18 es 6 por 3. Entonces podemos dividirlo tranquilamente entre 3. Y nos queda 825. Vamos a seguir sumando para ver si se puede dividir entre 3. 825. La suma sería 8 más 2 más 5, que es 15. Y 15 sí que es múltiplo de 3. Porque 15 es 3 por 5. Entonces ese número se puede dividir entre 3. Lo dividimos y nos queda 275. Vamos a seguir sumando, borramos este número y vamos a seguir sumando por si acaso fuera múltiplo de 3 nuevamente. 2 más 7 más 5, 14. Y 14 no es múltiplo de 3 porque 14 no se puede dividir entre 3. Entonces ese número no se puede dividir entre 3. Pero resulta que vemos que la última cifra es 5. Entonces sí que se puede dividir entre 5. Si dividimos 275, dividimos entre 5, nos queda 55. 55, la última cifra es 5. Entonces se puede seguir dividiendo entre 5. Da 11. Y 11 es número primo. Por tanto, 11 solo se puede dividir entre 11 y de resultado nos da 1. Ya habríamos terminado. Borramos esto. ¿Y cómo nos queda entonces el número? 19.800 nos queda que es igual a 2 elevado a 3, porque tenemos 3 doses, es decir, 2 al cubo, por 3 al cuadrado, porque tenemos 2 treses, 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, porque tenemos 2 5. ¿Se va entendiendo? Sígueme, dale al like, que me ayuda mucho, suscríbete al canal. Como siempre os digo, corre la voz. Chao amigos.